días. Vamos a hablar hoy de la Guerra Fría, que fue un conflicto que se vivió entre el año 1946 y 1991. En esta clase vamos a ocupar varios elementos. Vamos a ocupar el mapa de América, América Latina, fundamentalmente América del Sur y América Central, después le explicaré por qué, la línea de tiempo de la Guerra Fría y una cronología también de esta etapa de la historia del siglo XX. Comenzaremos con el año 1945. Todo comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Nacen las Naciones Unidas. En la mayoría de los países de América Latina se había alineado con Estados Unidos en esta guerra, ¿verdad? Y veremos después cómo este conflicto, que fue un conflicto entre dos superpotencias, se llaman así porque tenían capacidades nucleares de destrucción mutua, era una competencia. La Guerra Fría fue una competencia de propaganda, fue una competencia tecnológica, fue una competencia económica, para demostrar quién era más grande. O Estados Unidos, ocupamos esta fuente de People's History of the United States, un libro que representa a Estados Unidos, las memorias del mariscal Zhukov, la Unión Soviética, y el año 1949 surge un tercer actor, que es la República Popular China. Lo vamos a poner aquí al lado de los soviéticos. Ya tenemos el libro de Mao, las memorias de Zhukov, The History of the United States. Entonces, esta guerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, nacieron las Naciones Unidas, ya, que reúnen a todos y dicen nunca más vamos a tener guerra, nadie, no se va a destruir el mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? En San Francisco y en Nueva York se instala primero la Carta de San Francisco, ¿verdad? El año 45, después la Asamblea General, la primera de Naciones Unidas, en Nueva York. Comienza la guerra, había distintas situaciones, distintos países se habían alineado, incluso algunos apoyando, como es el caso de Juan Domingo Perón en Argentina, apoyando al eje, el eje que había sido derrotado en la guerra, ¿ya? Alemania, Japón y Italia, ¿ya? La Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, ¿ya? Ellos habían perdido la guerra con la bomba atómica, ¿verdad?, que se lanza sobre Japón el agosto de 1945. Tenemos entonces varios elementos ya del inicio de esta guerra. Oficialmente hay dudas, discusiones, si comenzó el 46, si comenzó el 48. Para nuestro efecto vamos a tomar el discurso de Winston Churchill del año 46, ¿ya?, que marca el inicio de este conflicto. Después, las Naciones Unidas, en 1948, acuerdan la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento fundamental que marcará precisamente gran parte de la historia de este conflicto también, y hasta el día de hoy, la legislación en derechos humanos, que eso es otro aspecto que vamos a ver después. También en este periodo se produce la descolonización de África y Asia. Ustedes saben, América, ¿verdad?, prácticamente estaba toda independizada de los grandes imperios, Brasil de Portugal, todo el resto de España. No había colonias acá en América, pero sí había colonias numerosas en Asia y en África. Y todo este periodo está marcado por la independencia de estos países. Ese es el primer conflicto, el inicio de la descolonización, entonces, el año 46, un hito del año 47, la independencia de la India. La India se independiza el año 1947 del Imperio Británico. Y tenemos entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer conflicto caliente de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea,
Hubo otros, la guerra civil griega, ¿verdad? Hubo otros conflictos, pero el más importante, hasta el día de hoy Corea está dividida en dos, Corea del Norte, Corea del Sur, y que mantienen el esquema que tenían durante la Guerra Fría. ¿Ah? Todavía en Corea se mantiene esta situación. Y veremos después que en otros países de América Latina también, sobre todo en la memoria. Generalmente los pueblos, la historia, marcha de distintas maneras, ¿ah? No marcha siempre al mismo tiempo. Tenemos entonces la Guerra de Corea del 50 al 53, queda todo tal cual. Primero iban ganando el norte, después iba ganando el sur, y después llegan a un punto de equilibrio y finalmente se firma un armisticio después de 3 años de terrible guerra. ¿Ah? La Guerra de Corea. Y más larga, pero con un claro ganador, la Guerra de Vietnam, que veremos después también que otro conflicto bastante interesante. ¿Ah? Se produce acá en América Latina una situación que viene a romper este equilibrio, que es el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, que marcará un conflicto con Estados Unidos. A los años siguientes, el año 61, un intento de desembarco, Bahía Cochinos para los norteamericanos, Playa Girón para los cubanos. ¿Ah? Y esto marca un antes y un después. ¿Ah? Se inicia una situación en toda América Latina en que se admira lo que había realizado y empieza un auge de la lucha armada en política. ¿Ah? Nosotros sabemos que hay una diferencia entre política y guerra. No son lo mismo, ¿ah? Aunque se parecen a veces. Pero la guerra derrama sangre, la guerra es mucho más terrible, ¿verdad?, que la política. Y tenemos la Revolución Cubana, esperen, el año 59, y se va radicalizando, la guerra de Vietnam comienza, el asesinato de John Kennedy, 1963, que es clave para entender este conflicto. ¿Ya? Espérenme aquí, asiento. Ahí, asiento. La guerra de Vietnam. Había distintas realidades en los distintos países de América Latina. Dos grandes democracias consolidadas como Uruguay y Chile sucumben en este conflicto. ¿Ah? Venezuela y Colombia, que tenían regímenes también democráticos, no sufren, por ejemplo, los golpes militares, ¿ah? Los golpes de Estado. Sin embargo, la guerrilla, ¿ah?, se produce en prácticamente todos los países de habla hispana y portuguesa, ¿ah?, el fenómeno guerrillero, ¿ah?, y la derrota también de las guerrillas. Las guerrillas triunfarán solamente en Cuba y en Nicaragua, 1979, ya bien avanzada la Guerra Fría. ¿Ah? Se produce el año 64, la revolución en Cuba, el golpe militar en Brasil. ¿Ah? El golpe militar en Brasil marca el inicio de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Doctrina de Seguridad Nacional, que en realidad, el golpe militar del 64 en Brasil no es una dictadura como las otras, las dictaduras latinoamericanas. ¿Te puedes sentar? Sí, sí. Siéntese ahí. Eso. Escuche, para que aprenda. ¿Ya? Después me hace preguntas. Entonces, tenemos la dictadura militar en Brasil, que marca el inicio de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional junto con Estados Unidos. ¿Ah? Hay un eje aquí importante. Del año 68 se endurece esta dictadura que había comenzado en el 64, ¿verdad? Y ya surge la guerrilla en Brasil, algunos intentos guerrilleros que son rápidamente sofocados. Dictadura de seguridad del 68 es un año clave. La ofensiva del Tet en Vietnam, la primavera de Praga en la República en Checoslovaquia, ahora son separadas, son dos países distintos, la República Checa, la República de Eslovaquia. En ese tiempo eran solamente una, ¿ah?, o era un país. Entonces, tenemos la situación de la primavera de Praga, el año 68, el mayo francés, la rebelión de los estudiantes franceses, que marca también un impulso a las luchas estudiantiles en todo el continente y en todo el mundo. ¿Ah? Y se endurece el sistema de dictaduras militares de seguridad nacional. En Chile, en 1973, en 1973 también en Uruguay, caen estos dos países en una dictadura militar con regímenes distintos. Chile tenía un régimen de izquierda, ¿verdad?, 63, y Uruguay tenía un gobierno de derecha, ¿ah?, que llama a los militares. ¿Ah?
y que reprime todo lo demás. Hay una situación bastante interesante. Argentina, nuevamente Perón, que estaba en el exilio, llega con un discurso muy izquierdista, ¿verdad? Y toma por elecciones, llega al poder democráticamente. ¿Ah? Después de haber sido derrocado en el 55, ¿ah? Llega al poder en Argentina y se mantiene hasta su muerte. ¿Ah? Bolivia, aquí en Bolivia había muerto Ernesto Che Guevara el año 67 en un intento de expandir la guerrilla por toda. ¿Ah? En Perú hay una junta militar, pero curiosamente la dictadura militar peruana no se alineó con los Estados Unidos, se alineó con la Unión Soviética, ¿ah? En un gobierno nacionalista que derroca a Belaúnde Terry, ¿ah? El año 68. Entonces son diferentes situaciones. Paraguay tenía una dictadura desde el año 1955 con Alfredo Stroessner, que se mantiene hasta el final del periodo. ¿Ah? Bueno, ustedes completen su cronología, ¿ah? Con base en la línea de tiempo, completen su cronología del periodo de la Guerra Fría, estudien en los mapas, vean los libros, fuentes, utilicen fuentes, ¿ah? Pueden conversar con la profesora de inglés también, ¿ah? La visión norteamericana en inglés, que es distinto. Ruso es más difícil y chino no creo, ¿ah? Más complicado todavía para nosotros los latinos, ¿ah? Bueno, espero que les haya gustado. Nuestro próximo video va a ser sobre fuentes, ¿ah? Y vamos a trabajar también en otro aspecto interesante, aprendiendo historia con el profesor Marcelo. Que esté muy bien. Corta.